un cable de 30 centímetros de longitud y 2 milímetros de diámetro. Se estira hasta 130.26 centímetros, o sea, se hizo más grande. Cuando se le aplicó una fuerza de 600 newtons, ¿cuál será el módulo de Young de ese cable? Bueno, ahí tenemos el ejercicio con el cual vamos a estar trabajando a manera de ejemplo y los datos del problema. ¿Qué datos del problema puedes encontrar ahí, Guillermo? Los 130 centímetros de longitud, los Sí, 2 milímetros de diámetro, lo que se estira y la fuerza de newtons. muy bien. Los 130 centímetros de longitud, ¿qué longitud sería? ¿Cómo? ¿Longitud final o inicial? Sería la longitud Ah, la inicial, inicial. ¿no? Ujú. Y los 2 milímetros es ese valor que representa el diámetro, ¿verdad? Sí. Los 30.26 centímetros, ¿qué representan entonces? La longitud final. La longitud final. Entonces tenemos que la longitud inicial sería 130 centímetros de longitud. La longitud final se va a hacer un poquito más grande el cable, son 130.26 centímetros. Y la fuerza que le apliqué a ese cable fue de 600 newtons. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque a veces nos confundimos. Ya habíamos dicho desde la clase anterior que cuando yo me paro en una báscula, el valor que me arroja no es el peso, es la masa. Y supongamos que si tenemos un valor de 70 kilogramos de masa y yo quiero saber el peso de una persona, bueno, esos 70 kilogramos los multiplico por la gravedad y con eso obtengo yo el peso de la persona. Entonces, el peso representa una fuerza. Entonces, la F puede ser una fuerza de 600 newtons o también puede ser un peso de 600 newtons. ¿Sí me explico? ¿No hay dudas con esto, Guillermo? No. Muy bien. Es importante que sepas esto, ¿verdad? Que lo que cuelga, bueno, es la masa, ¿verdad? Pero ya cuando se multiplica por la gravedad se convierte en peso y el peso es una fuerza. Para este caso le pusimos una F que representa una fuerza de 600 newtons, pero también podemos representarlo como peso. Y tenemos los datos, la longitud inicial 130 centímetros, longitud final 130.26 centímetros, la fuerza 600 newtons y el diámetro 2 milímetros. ¿Qué nos pide encontrar? El módulo de Young. Continuamos. Vamos a hacer un ladito la imagen. Tenemos esas fórmulas que vimos la clase pasada. Y nos dice que para encontrar el módulo de Young tenemos que dividir el esfuerzo y la deformación, pero no tenemos en los datos el esfuerzo ni tampoco tenemos deformación. Primero tenemos que calcular con el esfuerzo. El esfuerzo lo vamos a calcular con esta ecuación. Sigma, que representa esfuerzo, va a ser igual a la fuerza entre el área. ¿Tenemos la fuerza, Guillermo? ¿O Abigail? Sí. Sí, son 600 newtons. Ahí tenemos la fuerza. Y el área no la tenemos, pero tenemos el diámetro. Y con los conocimientos básicos de tercero de primaria, donde nos enseñaron a calcular el área de un círculo, porque el cable tiene una sección circular y tiene diámetro, pues podemos calcular el área. Y tenemos que el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Con la fórmula del área y con la fuerza obtenemos el esfuerzo. Bien, hasta aquí vamos bien. ¿Me siguen? Sí. Muy bien. Ahora lo que nos faltaría por encontrar sería la deformación. Ya calcularíamos el esfuerzo, pero nos falta la deformación. Entonces, para ello tenemos que utilizar la ecuación de deformación es igual a delta L. Delta L va a representar
el pedacito de cable que se incrementó entre la longitud inicial. Delta L lo vamos a calcular midiendo la longitud final del cable y la longitud inicial y obtenemos el pedacito de cable que se incrementó. Delta L y la longitud inicial que ya tenemos, podemos calcular la deformación. Y una vez calculada la deformación y obteniendo el esfuerzo, pues ya podemos calcular el módulo de Young. Entonces, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, donde vamos a ver un poquito más profundo esto. Aquí también son las fórmulas. No es la siguiente. Aquí. Vamos a hacer un ladito de esta imagen. Ok, los datos pues ya los teníamos. 130 centímetros de longitud, la longitud final 130.26. La fuerza, que también puede ser un peso, son 600 newton. El diámetro 2 pulgadas. Nos piden encontrar el módulo de Young. Y vamos a calcular primero el esfuerzo y después el área. Ok. Vamos a calcular primero el área para poder determinar el esfuerzo, porque tenemos la fuerza, pero no tenemos el área. El área, vamos a poner esta fórmula que también nos enseñaron por ahí hace tiempo, es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Pi por diámetro al cuadrado entre 4. El diámetro es 2 milímetros, más sin embargo las unidades del esfuerzo son newton sobre metro cuadrado. Entonces tenemos que convertir los milímetros a metros cuadrados. Para eso vamos a utilizar un factor de conversión que nos dice 1 metro tiene 1000 milímetros. Entonces multiplicamos 2 milímetros, que es el factor que nosotros tenemos, por 1 metro, entre 1000 milímetros va a ser igual a 0.002 metros. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos milímetros arriba y milímetros abajo, se eliminan y las unidades que nos quedan son solamente metros. Ya no le quise poner metros, pero lo abrevié con una M. Entonces, ahora nuestro nuevo diámetro va a ser igual a 0.002 metros. Y con este valor ya convertido en metros, podemos calcular el área. Y vamos a sustituir el diámetro, que es 0.002 metros al cuadrado. Eso significa que se va a multiplicar 2 veces la misma cantidad por 3.1416 y el resultado que nos dé entre 4 nos va a dar el área, que es 0.00031.416 metros cuadrados. Ese va a ser el resultado. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, vamos a continuar. Tenemos el área, que ya la calculamos, y la fuerza, que son 600 newtons. Área y fuerza, podemos calcular el esfuerzo. Ok, nos vamos al desarrollo. El valor de la fuerza son 600 newtons. Entonces sustituimos F igual a 600 newtons. Y el valor del área es 0.0000031.416. Ustedes solamente pueden manejar unas 2 cifras después del punto. Mas, sin embargo, lo quise hacer todo extenso para que tuviera un resultado más cercano. Pero ustedes con que manejen 2 cifras después del punto y les va a dar un resultado muy, muy similar. Ok, si dividimos 600 entre esa cantidad que es el área, nos va a dar el valor del esfuerzo. El esfuerzo es igual a 190.985.485 newtons sobre metro cuadrado. Ese sería el valor del esfuerzo. Pero para calcular el módulo de Young nos piden esfuerzo y deformación. Ya tenemos el esfuerzo, pero nos falta la deformación. Para poder calcular la deformación tenemos que cambio de longitud, el pedacito de cable que se hizo más grande, delta L, entre la longitud inicial. Ok. Vamos a ir otra vez al ejercicio, digo al dibujito. Acuérdense que delta L es el pedacito de cable que se hizo más grande. Pues para eso vamos a tener
esta fórmula delta L va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial. La longitud final del cable es 130.26 menos la longitud inicial de 130. Bueno, pues ya nos va a dar 0.26 centímetros de delta L. Y eso sería el valor del incremento de longitud o el pedacito de cable que se hizo de más. Si nosotros dividimos 0.26 centímetros entre la longitud inicial, nos va a dar la deformación. Hasta este punto voy a abrir un paréntesis. Las unidades que se manejan son centímetros. Entonces, podemos convertir los centímetros a metros para poder hacer el cálculo. En este caso vamos a convertir primero el 0.26 centímetros de delta L. Entonces ponemos en la parte de conversión 0.26 centímetros por, y tenemos el factor de conversión, donde nos dice que un metro tiene 100 centímetros. Entonces yo lo acomodo de tal manera que los centímetros me queden abajo y el metro arriba, para que uno arriba y el otro hacia abajo se eliminen. Y las unidades que quiero eliminar pues son los centímetros. Es por eso que lo acomodo el factor de conversión de esa manera. Ahora bien, multiplicamos 0.26 centímetros por 1 entre 100, me da 0.0026 metros, porque el centímetro de arriba se elimina con el de abajo. Y ya convertirse en 26 centímetros en metros. Ok, para la longitud inicial, que es 130, longitud inicial, pues también lo tenemos que convertir a metros. Y tenemos 130 centímetros a metros. Tenemos que un metro tiene 100 centímetros, entonces yo ese factor lo acomodo de tal manera que pueda eliminar los centímetros, los metros arriba y los centímetros abajo. Entonces, 130 por 1, 130 entre 100, 1.3 metros. Esto a lo mejor no hay necesidad de hacerlo, ustedes lo pueden hacer mentalmente, esta conversión. Mas, sin embargo, se los pongo para que sepa de dónde sale. Entonces, los centímetros de arriba, verifico que se eliminen con los centímetros de abajo y ya me da el valor en metros. Teniendo el delta L, que son 0.26 metros ya convertido, y la longitud inicial en 1.3 metros, me va a dar la deformación. 0.026 entre 1.30 me da 0.002. Si ustedes se fijan, la deformación no tiene unidades, es adimensional, porque los metros de arriba se eliminan con los otros metros de abajo. No hay ningún inconveniente, no hay ningún error. La deformación no tiene unidades. Y una vez teniendo el esfuerzo y la deformación, pues ya puedo calcular el módulo de Young. Aquí está, voy a hacer un lado la imagen. 190.985.485 newtons sobre metro cuadrado entre 0.002, que es la deformación, me va a dar el módulo de Young. Y el módulo de Young es igual a 95